A veces en las órdenes más sencillas se esconden los mayores misterios. Pensemos en una, no tocar. ¿Qué hay realmente detrás de esta prohibición? Pues resulta que nos abre la puerta a una idea increíble sobre la diferencia entre lo que parece real y lo que es real. Venga, vamos a desentrañarlo. Para empezar, como suele pasar, la clave está en una palabra griega, ziganeo. Suena complejo, pero es de lo más terrenal. Significa manipular, manejar, vamos, tocar algo con las manos. Es un verbo de contacto directo, físico. Y es que entender esta palabra es, el primer paso para un cambio de perspectiva brutal. Y aquí está el mandato del que hablábamos, sacado directamente de la carta a los colosenses. No manipules, no gustes, no toques. A primera vista parece una simple lista de prohibiciones, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿por qué tanto énfasis en lo físico? ¿Qué buscaban de verdad todas estas reglas? Y con esto entramos en la primera idea clave, la sombra frente a la realidad. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El análisis del texto sugiere que todas esas reglas, todo eso que se puede tocar y medir, no eran el fin en sí mismo. Eran simplemente una sombra, un eco de algo muchísimo más grande y real. Esto se ve súper claro aquí. A un lado, en la columna de la sombra, está lo tangible, lo que se puede regular. Qué comer, qué beber, qué días celebrar, normas, vamos. Pero claro, el texto nos dice que todo eso era solo como el tráiler de la película. Apuntaba a la realidad, con mayúsculas, que es el cuerpo de Cristo. Eran, por así decirlo, señales temporales que indicaban el camino hacia lo que de verdad importaba. Y el punto central es este. Todas esas reglas, inventadas por hombres, podían tener una apariencia de sabiduría, de mucha espiritualidad, pero en el fondo no tenían ningún poder real. Se nos dice claramente que no sirven de nada contra los impulsos de la naturaleza humana. Son, en fin, un parche superficial para un problema muy hondo. Vale, entonces, si las reglas físicas no son la solución, ¿qué nos queda? Pues pasamos a la alternativa que nos plantean los textos. Una vida que no se basa en lo que se puede tocar, sino en la fe. Entramos en la idea de la convicción de lo invisible. Y aquí tenemos la definición. Fijaos bien, la fe no se presenta como un deseo vago o un salto a ciegas. Se describe con palabras potentes, certeza y convicción. La certeza de que algo que esperamos va a ocurrir y la convicción total en una realidad que nuestros ojos no pueden ver. Es, en esencia, fiarse más de lo invisible que de lo visible. Vamos a ver ejemplos prácticos de esto. Pensemos en Noé. Recibe un aviso sobre algo que jamás había pasado, algo totalmente invisible en ese momento, un diluvio que cubriría la tierra. ¿Y qué hace? Su fe, su convicción en esa realidad que no veía, lo lleva a una acción gigantesca, ponerse a construir un arca. Luego tenemos a Abraham. Se le da una promesa y una orden. Deja atrás todo lo que conoces y ponte en camino. ¿Hacia dónde? Ni idea. No se lo dijeron. Salió de su tierra fiándose solo de la promesa, sin un mapa, sin un destino claro. Para él, la palabra recibida era más real que las circunstancias que tenía delante. Y este es quizás el ejemplo más potente, el caso de Moisés. Renuncia a ser un príncipe de Egipto, a toda la riqueza y el poder. ¿Y por qué haría alguien algo así? La respuesta es increíble, porque se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Toda su vida giraba en torno a una realidad que no podía tocar, pero que para él era más sólida que el mismísimo trono del faraón. Y atención a las consecuencias, porque la lista de logros es espectacular. El texto nos cuenta que, movidos por esa fe, consiguieron cosas impensables, conquistaron reinos, cerraron la boca a leones, apagaron fuegos voraces, escaparon de la muerte a espada, se volvieron invencibles en la batalla. O sea que no estamos hablando de una fe pasiva, de un sentimiento y ya está, no. Era una fuerza activa, un motor que cambiaba la realidad física de una manera radical. Todo esto nos lleva a un punto culminante en este análisis, el brutal contraste entre dos montes que simbolizan dos pactos. Es una metáfora visual potentísima para entender dos maneras radicalmente distintas de relacionarse con Dios. El primer monte es el Sinaí, y se describe como un monte que, en teoría, se podía tocar, pero al que nadie se atrevía ni a mirar. Había fuego, oscuridad, un sonido de trompeta ensordecedor, puro terror. Y la orden era mortalmente clara. Si hasta un animal lo tocaba, moría apedreado. Era una realidad física, sí, pero imponente e inaccesible. Para que nos hagamos una idea de la intensidad de aquello, el propio Moisés, que tenía una relación única con Dios, llegó a decir: «Estoy aterrado y temblando». Creo que no hay mejor resumen de lo que significaba el Sinaí. Un encuentro con lo sagrado que es tangible, pero a la vez distante y aterrador.
Pero ahora, mirad el contraste. El texto dice que ya no nos acercamos a ese monte físico y terrible. Ahora el acercamiento es al monte espiritual de Sion. Y este no se describe con fuego y miedo, sino como la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, un lugar lleno de ángeles, de la comunidad de creyentes, con Jesús como mediador. Es una realidad a la que no se llega caminando, sino por la fe. Es gloriosa, es acogedora y es infinitamente superior. Y así llegamos al final de este recorrido, a la gran conclusión: un reino inconmovible. ¿Cuál es la consecuencia práctica de elegir esta realidad invisible, este monte Sión, por encima de las sombras que se pueden tocar? La respuesta es la permanencia, la estabilidad eterna. El texto establece un principio que es fundamental. Todo aquello que se puede mover, todo lo que puede ser sacudido, o sea, básicamente el universo físico que conocemos, un día será quitado de en medio. ¿Para qué? Pues para que al final solo quede lo que es por naturaleza inconmovible, el reino espiritual. Y esta es la conclusión alucinante. Al acercarse por la fe a ese monte Sión, lo que uno recibe es un reino que no se puede sacudir. Un reino que no se puede destruir, un reino que no está sujeto al paso del tiempo ni a la decadencia. Es una posesión segura y para siempre. Y después de todo este viaje, nos queda una última pregunta. Y no es una pregunta teórica, para nada. Si la conclusión es que se nos ha dado acceso a un reino eterno, un reino que no se va a venir abajo jamás, la pregunta que queda flotando ya no es qué reglas hay que cumplir. Es algo mucho más personal y profundo. Es ¿cómo se da las gracias por un regalo de semejante calibre?